Así que allá vamos. Plantear que Leonel Fernández es un elemento de izquierda a estas alturas del juego es un mito. Te explico porque yo digo que el mito es decir lo contrario. Y aunque no estemos de acuerdo. No, eso no. Te voy a decir. La razón por la cual a Leonel se le acusa de que es muy procapitalista, que es de derecha, etcétera, fue precisamente por la etapa, el periodo donde se anunciaron las privatizaciones en los 90 de su primer gobierno las empresas del Estado, la CDE, todo exacto. eso. Pero ¿qué pasa? Leonel hizo todo lo posible para no privatizar. Él lo que hizo fue capitalización de empresas, que no es lo mismo que privatizar. Una capitalización de una empresa es que el Estado sigue siendo el mayoritario, tiene el control de la empresa y simplemente entran inversionistas a entrar capital, pero él se queda con el control estatal, mayoría estatal. No es la enajenación del patrimonio estatal en manos del sector privado. Lo que estamos planteando es que ese patrimonio siga en manos del Estado. El Estado lo va a aportar como activos a la constitución de una sociedad anónima en la forma de una compañía por acciones. El mercado de capitales, lo que se va a ofertar mediante licitación pública para iniciar un proceso de capitalización que no es otra cosa que un incremento del capital accionario de la empresa. Era inevitable para él porque todas estaban quebradas. Habían trabajadores que iban a diario a su despacho, al palacio, a protestar también al Congreso, porque no tenían con qué pagarle, estaban todas quebradas. Las empresas del CORDE estaban quebradas. A esta sede del Congreso Nacional y me recibe un grupo de trabajadores, creo que de Pidoca, protestando porque tienen quincenas atrasadas en el pago. De manera que el recibimiento que he tenido hoy día aquí en el Congreso ha sido de trabajadores airados por el hecho de que Pidoca, empresa del Estado, no ha podido cumplir con la remuneración por el servicio prestado por esos trabajadores. Tenemos 2.460 millones para garantizar apagones. No es justo que anualmente el país gaste más de 4.000 millones de pesos en mantener empresas que no dan señales de eficiencia, de producción, de rentabilidad. Y bajo esa situación, él hizo lo imposible para no privatizar, sino capitalizar. Hay diversas formas, diversas modalidades. Hay la privatización radical. Nosotros no creemos que debe ser. Pero ha habido siempre como la resistencia al problema, esto es patrimonio del Estado, ¿cómo es que vamos a permitir entonces que el sector privado lo controle? Nosotros creemos que en medio de una fórmula transaccional, si se quiere, es darle participación al sector privado, pero nunca que exceda los límites de la propia participación del Estado. En adición a eso, el mismo discurso, él repite que es de izquierda. En el mismo discurso que estaba promocionando la capitalización de la empresa. Hay alguna gente que cree, que tiene la idea de que una empresa, por el hecho de ser del Estado, está destinada a fracasar. Yo estimo que no. A escala planetaria, el ciclo histórico de la empresa estatal ya llegó a su fin. Ahora estamos en un nuevo ciclo histórico, donde se retorna la asignación de recursos y la capacidad de competir al sector privado. El signo de los tiempos le favorece. Pero eso no quiere decir que eso será indefinido en el tiempo. A lo mejor retornemos a mediados del próximo siglo a una etapa en que el reloj de la historia vuelve a oscilar y el péndulo vuelve a caer en favor de una mayor intervención del Estado. Y por tanto se recupera el concepto de que el Estado tiene que ser más intervencionista. Y si nos vamos hoy en día, él ha anunciado en este año que ha sido de izquierda muchas veces, se define progresista de izquierdas, y no solamente eso, sino que también pertenece a lo que se llama el Grupo de Puebla, que es la renovación del Foro de Sao Paulo, donde están todos los dictadores Foro de Sao Paulo. Donde están todos los dictadores, y él es fundador de este grupo, donde están todos los dictadores de extrema izquierda, donde estaban Castro, aunque ya se está yendo el poder, Díaz-Canel, el actual presidente, donde está Maduro, donde está Evo Morales, donde está Rafael Correa, Alberto Fernández, donde está Lula, y todos estos presidentes autoritarios de izquierda.
per seculo seculorum. Pero usted usó la frase dentro de la Constitución todo contra la Constitución nada. ¿Se acuerda? Claro, así es. Usted estaba parafraseando a Fidel Castro y es una de las frases más nefastas, más tenebrosas, más terribles de Fidel. Nefasta y tenebrosa para Cuba y nefasta para la izquierda latinoamericana. La frase es dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Es, si me permites, estalinismo en estado puro. ¿Qué opinión le merece Fidel Castro? Yo creo que Fidel Castro es una de las grandes figuras del siglo XX. ¿La figura de Fidel Castro ha tenido incidencia en algo en usted y en qué sería? En toda mi generación. Todo esto, aparte de que en la práctica Lionel subió el ITEVIS de 12 a 16, el impuesto sobre la renta para empresas de 25 a 29, siendo un impuesto progresivo cumpliendo con el punto 2 del Manifiesto Comunista en su capítulo 2. En adición a eso, incrementó el gasto público en un 259% y la deuda pública en 343%. Y todo esto encima ya de un enorme Estado que cumplía con muchísimos puntos del Manifiesto Comunista. Por último, las capitalizaciones de estas empresas estatales fracasaron por quedarse en el Estado. No solamente por la ineficiencia natural del Estado, por todos los incentivos perversos del Estado, como la falta de competencia, la falta de dolientes, donde nadie arriesgó personalmente su dinero y la falta de los incentivos económicos, más también no haber un régimen de consecuencia, por el inevitable carácter político y los compañeritos del partido, que solo sucede en el Estado, no en el sector privado. Razón por la cual también la corrupción es inherente y propia a la existencia del Estado, tal como demuestra la evidencia empírica en pantalla. A menor libertad económica, que quiere decir mayor gasto público, mayor corrupción. Por esto y mil razones más, es que hay que tratar de reducir el tamaño del Estado y controlar el gasto público.